Aquest divendres 2 de juny és el Dia Mundial de l'Acció pels Trastorns de la Conducta Alimentària. Aquestes alteracions en l'alimentació inclouen l'anorèxia o la bulímia i afecten principalment a adolescents, també a nens i nenes, i cada vegada són més freqüents també en persones adultes. El 23 de març, la Conselleria de Salut va anunciar un pla de xoc contra els trastorns de la conducta alimentària. Aquest 2023 i el 2024 està previst que s'inverteixin 8,4 milions d'euros per implementar la figura del professional referent clínic de trastorns de la conducta alimentària a cadascun dels centres de salut mental de Catalunya, tant els d'adults com els infantils i juvenils, a més d'augmentar les places hospitalàries exclusives per a persones amb un trastorn diagnosticat que es desplegaran progressivament fins al 2025. Però, més enllà d'això, com podem detectar aquests trastorns el més aviat possible en el nostre entorn familiar o d'amics? Què pot causar-los? Com hem d'actuar per fer-hi front? Comencem. Per conèixer a fons quins tipus hi ha i també quin tractament es pot seguir per combatre'ls, tenim avui amb nosaltres una especialista com és la doctora Raquel Borrego. Bon vespre, Raquel. Hola. Avui dia, quina incidència hi ha de casos de trastorns alimentaris aquí? Bueno, mira, de anorexia estamos en torno de un 0,5 a un 1% y en bulimia del 1 al 4%. Estos son los índices de prevalencia. Desde la pandemia han aumentado muchísimo los diagnósticos y los ingresos. De hecho, los diagnósticos han aumentado en un 30% y los ingresos en un 20%. Són xifres destacables. A què creus que es pot aixecar aquest increment en els últims anys arran de la pandèmia? No sé si per les xarxes socials o... Todo al mismo tiempo. Se dio un caldo de cultivo el confinamiento, las redes sociales mal utilizadas, restricciones sociales, desorden en los patrones alimenticios, del sueño, bueno, es una ruptura de los hábitos saludables de una persona. Y las redes sociales, sí, las redes sociales también muy importantes, entonces mal utilizadas hacen mucho daño. Entonces ha dado un caldo de cultivo que ha hecho que se incrementara muchísimo más desde la pandemia para aquí. Y la edad de inicio también es cada vez más pronto. Ja s'empiecen a dar a los 10 anys. Perquè quins públics afecten més a aquests tipus de problemes? Bueno, pues afectan más, por ejemplo, pues a las mujeres que a los hombres, una proporción de 10 a 1. La anorexia y la bulimia se da sobre todo en mujeres. La edad en la que suele suceder es entre los 10 y los 25 años, más o menos. Hay una vulnerabilidad genética, pero sobre todo hay una parte cultural muy importante, que son los valores estéticos de la cultura, y tenemos una sociedad que promueve la delgadez, con lo cual vamos contracorriente en estos aspectos. Entonces, el peso de la cultura y de la sociedad aquí está marcando mucho en estos trastornos. Una baja autoestima es un factor predisponente y muy importante, así como el miedo a perder el control que ellas sienten de la alimentación y de su peso. Habría más factores predisponentes como, por ejemplo, pues haber tenido obesidad o que su madre sea un modelo de obesidad, o trastornos afectivos en la familia, o haber pasado ella un trastorno afectivo, o la inestabilidad emocional, introversión. Serien factors que predisponen. Llavors, després entrarem més en profunditat en el per què es produeixen tots aquests trastorns, però parlaves molt dels sentiments, de l'autoestima, etc. Per deixar-ho clar, són trastorns, diguéssim, nutricionals o són trastorns psicològics? Psicológicos totalmente. La base es la obsesión. Hay una alteración, cuando hablamos de estos trastornos, hay una alteración mental de los pensamientos, de las emociones y de la conducta. Y esta alteración lleva luego a unos problemas con la alimentación y de cómo la paciente se relaciona con la alimentación, pero el origen es psicológico. Potser la gent té molt al cap l'anorèxia, tothom pot tenir més o menys clar què és l'anorèxia. Quines diferències hi ha
amb la bulímia? Què les diferencia? Sí, la anorexia y la bulimia, digamos que la base principal es la obsesión por la alimentación, por la imagen corporal. Los parámetros de autoestima, de autoevaluación están en función del peso, solo que ambas quieren bajar de peso. La anoréxica, digamos que lo consigue, la bulímica no lo consigue, ¿vale? Entonces, la anoréxica restringe más, puede restringir más, no necesita la purga posterior porque ella consigue la bajada de peso, o sea, no es necesario la purga como el provocarse el vómito o utilización de laxantes o diuréticos, como la bulímica, que cuando restringe luego pues tiene más hambre y viene el atracón de comida y luego se siente culpable y entonces vomita. Y entonces la diferencia entre una y otra es el peso. La anorexia es la que baja de peso y la bulímica suele estar normopeso. Llavors, quins tipus hi ha? Més enllà de l'anorèxia i la bulímia, hi ha altres trastorns potser menys coneguts o...? Estos son los más conocidos porque son los más graves. Son los más graves porque se pueden cronificar y porque hay un índice de mortalidad muy elevado que es de un 5 al 10%, ¿vale? Luego hay otros trastornos por atracón, pica, trastornos, bueno, de diferentes tipos y cada vez van saliendo más, pero estos son los más graves. Anorexia i bulímia. Es poden patir més d'un trastorn a la vegada o són coses molt diferenciades? Son muy diferenciadas, están bastante diferenciadas. Lo que sí que puede pasar es que una paciente evolucione de unas fases de anorexia, con el tiempo acabe en bulimia, por ejemplo. Esto sí que se puede ver, ¿no? Que se inicia un patrón de anorexia y con el tiempo lo que acaba haciendo es bulimia. Llavors, què és el que pot causar que una persona pateixi això? Tornant al que dèiem abans, ara ja sí. Bueno, estos factores que son los que te había dicho son factores predisponentes, ¿no? O sea, es un poquito de todo, ¿no? Hay una parte de genética que siempre estará ahí, pero sobre todo hay una parte de la sociedad. Entonces, una chica en una determinada edad, con baja autoestima, más retraída socialmente, con unos determinados... Bueno, como hemos dicho, ¿no? Si hay trastornos en la familia o no lo hay, o los ha padecido ella, pues será más vulnerable o no a tenerlos. Y luego están los factores precipitantes, ¿vale? O sea, estos son muy importantes también, ¿no? Una cosa es lo que te predispone y otra cosa es lo que lo puede precipitar. ¿Qué lo puede precipitar? Rupturas, separaciones, pérdidas, los cambios en la pubertad que implican cambios en el físico, separaciones de los padres, acontecimientos vitales estresantes de todo tipo, inicios de relación de pareja, rupturas de pareja, primeros contactos sexuales. Estos son precipitantes que pueden llevar a que emerja ja el trastorno. I com ho podria identificar, per exemple, jo en persones del meu entorn en els seus primers indicis? Perquè això són causants, però no sempre ha de ser això, o no sempre hi ha d'haver un causant tan clar, no? Com podria veure jo en persones del meu entorn si ja es comença a tenir símptomes o no? Son los cambios aparecen en todas las áreas, ¿vale? El principal, el más claro es la relación con la comida. De repente pueden empezar a que alimentos que les gustaban mucho ya no los quieren, son alimentos que están prohibidos, o empiezan a abusar de desnatados, de productos light, empiezan a tener rituales en el cómo comen, hacen cachitos muy chiquititos o esparcen mucho por el plato o terminan de comer y corriendo se van al cuarto de baño porque a lo mejor van a vomitar. Puede también haber una bajada en el rendimiento académico o a nivel laboral, se les puede ver más ansiosas, más tristes. La relación con los padres o con la pareja, si son adultas, pues también puede aumentar la irritabilidad. Es que se les ve en muchas áreas, pueden empezar a evitar ir a restaurantes, el retraimiento social, se ven todas las áreas, empiezan a haver cambios i se ven. Llavors, si en cas de que tu detectis o qui sigui detecti un cas en el seu entorn, com cal fer-hi front? Com s'hauria d'actuar? Bueno, si son menores de edad, poner en conocimiento al pediatra, a hablar de lo que está sucediendo y si es necesario hacer ya la derivación oportuna para el CESMIG en este caso, que desde consultas externas tenga un tratamiento especializado, inicialmente psicológico y si hiciera falta farmacológico pues también. Y en el caso de los adultos sería a través de su médico de cabecera.
Perquè tenen tots aquests trastorns, tenen tractament? Sí, todos tienen tratamiento. Otra cosa es cómo se sobrelleva, ¿no? O sea, antes lo decía, no hay etapas o fases como en un duelo, pero sí que podemos hablar de estadios donde emerge de forma aguda la enfermedad, o puede estar en un momento en el que esté más en un momento subagudo, con cierta remisión, o podría estar ya cronificada, ¿vale? Entonces, en los inicios, cuanto antes se coja, mejor, cuanto antes empiece el tratamiento, mejor. Si es solamente a nivel psicológico, pues mejor, y si no, pues vamos introduciendo cositas, ¿no? El tratamiento farmacológico, si la gravedad aumenta, pues pasamos a hospital de día. Si la gravedad sigue, pues tenemos que pasar ya a UNUTCA, que son unidades especializadas para los trastornos de conducta alimentaria, y si requieren un ingreso en agudos porque su vida ya está en peligro, pues se tiene que llevar a cabo. Entonces, dependiendo de la gravedad del momento en el que se encuentre, del soporte familiar, de la ayuda familiar que tengamos, si es una familia que sí que está ayudando, o si es una familia que a lo mejor la mamá es la primera que tiene anorexia. Perquè què és el que us fa determinar si un cas requereix d'ingrés hospitalari o no? Bueno, ¿On está tenemos la unos línea? criterios, que esto ya es lo que hemos estado trabajando. Ya trabajábamos antes, pero mucho más ahora, ¿vale? A raíz de lo que ha pasado con la pandemia, se han establecido mucho más claros cuáles son los criterios de derivaciones. Complicaciones médicas, por ejemplo, un índice de masa corporal inferior a un 16,5, pues es ya un infrapeso grave para derivar a un UTCA, por ejemplo, ¿vale? Para pasar, por ejemplo, de CESMA a hospital de día, como es el caso del Hospital de Mollet, que es un hospital de día general, bueno, pues ¿cuándo está ya indicada la derivación? Pues cuando vemos que desde el tratamiento ambulatorio no se mejora, no evoluciona correctamente, o bien por la paciente, o bien porque hay comorbilidad con otros trastornos, generalmente de la personalidad, que lo complican, o porque la familia pues no está colaborando. Entonces, lejos de ir a mejor, está mal o empeora. Entonces, la siguiente vía sería el hospital de día, que como digo, es un hospital de día general, no es de trastornos alimentarios. Ahí tenemos un programa específico, multidisciplinar, del equipo que hemos hecho para trabajar en estos casos que están todavía entre consultas externas y un UTCA, o un ingreso ya agudo, ¿vale? Entonces, trabajamos con estos casos a ver hacia dónde evolucionen. Suposo que, òbviament, dependrà de la gravetat de cadascun dels casos, però tant en un extrem com en l'altre, quant temps pot trigar una persona a recuperar-se d'això des que es detecta? Vale. En el caso de los trastornos alimentarios, como tal, sin más comorbilidad, yendo todo bien, un 60% mejora, en un promedio de unos 2-3 años de tratamiento. Luego hay un 20% que remitiría con secuelas, por así decirlo, ¿vale? Es decir, la paciente come bien, pero se esfuerza para comer bien. Es como que mantiene ahí su cierta pelea y su pulso con la comida, no le acaba de gustar su imagen, no le acaba de gustar el resultado, y come bien, pero ya vemos que todavía hay cositas. Luego están los que se cronifican, que son un 20%. Estos mantienen los mismos síntomas con episodios de muy graves recaídas. Val. Llavors, quines conseqüències o complicacions pot tenir passar per un trastorn així? Perquè, no sé si a la primera o la segona pregunta has mencionat que alguns acaben amb desenllaços fatals. De un 5 a un 10% mueren. A más, si hay comorbilidad con otros trastornos, como por ejemplo de la personalidad o otro trastorno mental grave, como podría ser depresión, también está la posibilidad de suicidio, a más. Llavors, tornant a la detecció, si veiem persones al nostre entorn que poden començar a presentar uns primers indicis, sent una cosa psicològica i que afecti més en persones que tenen problemes d'autoestima o problemes de socialitzar, imagino que és comú que aquestes persones ho neguin, que no vulguin reconèixer-ho. Llavors, com s'ha d'actuar amb aquest tipus de situacions? Bueno, claro, en estos casos es trabajar con ellos con la palabra, esto es la motivación al cambio, esto es el psicólogo. El
la entrevista motivacional al cambio, es el trabajar con el paciente hasta que se dé cuenta y que haga el clic que digo yo, para que se dé cuenta de que no está yendo por buen camino, que no está yendo bien, que no es feliz con lo que está haciendo, porque la realidad es que cuanto más baja de peso, más infelices son, contrariamente a lo que se pensaban. I què és què es pot fer davant d'una persona que es nega reiteradament a rebre ajuda psicològica? A ver, los menores de edad, los padres los llevarán, sí o sí. Entonces es trabajo ya ahí al detalle del psicólogo o del psiquiatra que lo esté visitando, a través de la relación terapéutica, trabajar la motivación al cambio con el paciente y de que se dé cuenta de lo que en realidad está sufriendo. En aquest cas, sent un tema psicològic, quina importància té el treball en grup o pot tenir la teràpia de grup en aquest cas? A ver, las terapias grupales para trastornos alimentarios están más pensadas para outcasts, ¿vale? Porque son muchos los talleres que se llevan a cabo, ¿no? Son de distorsión de la imagen, para trabajar la imagen corporal, de habilidades sociales, de aceptación, de autorregulación emocional. Son muchísimos los talleres que se llevan a cabo y entonces todo esto se lleva a cabo desde un UTCA, desde una unidad especializada para ello, con un equipo especializado en trastornos alimentarios que solo ven trastornos alimentarios. El tratamiento grupal como tal en un CESMA, donde se ve todas las patologías, es muy complicado, muy difícil. O incluso en un hospital de día general, donde los pacientes que ingresan tienen todo tipo de trastorno, tampoco está indicado. Llavors, una persona que hagi patit un trastorn alimentari, és més factible que pugui patir-ne algun altre en el futur? O un cop s'han recuperat després de tot el que s'ha passat, és gent que en pren consciència? Bueno, cuando yo he dicho, hay un 60 que mejora, ¿no? Sí, vale. Pero luego hay otro que hemos dicho, hay un 20 que tiene secuelas. Pues estos son, por ejemplo, los que tienen más puntos para en un futuro, ante nuevos acontecimientos vitales estresantes, son puntos débiles y ellos pueden volver a caer en esto, y tanto que pueden volver a caer en esto. De hecho es que, como te decía, pues muchos siguen comiendo con normalidad porque tienen que comer bien y porque tienen que comer sano y porque tienen que comer en determinadas cantidades, pero están peleados con este hecho. Llavors, tornant també al principi, has parlat de que, sobretot des de la pandèmia, han augmentat molt els casos. Creus que això es detecta perquè ara s'està més conscienciat i potser és més fàcil detectar-los, o perquè amb la pressió de les xarxes socials, com dèiem, encara ha crescut més? La conciencia estaba. La conciencia yo creo que estaba. No es que ahora seamos más conscientes, no, es que ahora realmente hay muchos más casos. Realmente se dio un caldo de cultivo para esto y las redes sociales han jugado en contra. No voy a dar nombres aquí ahora de páginas, pero hay páginas donde se promueven estas enfermedades, donde te dicen truquitos y cositas para cómo conseguir los fines que se proponen, que son la bajada de peso. L'altra qüestió, que també ens hem emplaçat a parlar-ne ara des del principi, és que havies dit que afecten d'una forma molt desigual els dos gèneres. Si no recordo malament, la proporció que has dit és 10 a 1. Per què això? Bueno, buena pregunta, ¿no? O sea, ¿qué presión hay sobre la mujer en la sociedad? ¿No? La mujer debe ser perfecta en todo, debe de llegar a todo. De hecho, muchas veces las jovencitas que presentan estos trastornos son jovencitas con un buen rendimiento académico, muy buenas nenas, muy responsables, perfeccionistas, autoexigentes, ¿no? Entonces, es el tipo de perfil de chica que quiere llegar a todo y hacerlo todo bien. Y esta presión creo que es superior en la mujer que en el hombre en esta sociedad. I llavors, quan a franja d'edat, també aquestes nenes, noies, dones, a quina edat afecten més? Més a la preadolescència, ja en adolescència? Anteriormente era más al inicio de la edad adulta, pero esto fue bajando.
con los años hacia aquí, ¿vale? Cada vez aparecía antes y cada vez antes, hasta el punto de que estamos viéndonos ya a los 10 añitos. Con 10 añitos empiezan ya. I llavors, una reflexió final. Aquest mes de març, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va anunciar un pla de xoc de prop de 8,5 milions d'euros a dur a terme per als propers anys, fins al 2025, tant per ampliar la plantilla de professionals especialitzats com també per fomentar la formació entre aquests. No sé si des de la Fundació heu començat a notar això, si està previst que es faci al llarg del 2023-2024 o quina reflexió et mereix. Vale, lo que hemos visto, por ejemplo, sí se han empezado cursos que se han hecho desde el CatSalut en todo el territorio, en Cataluña, dirigido a atención primaria, a los CESMAS, a los hospitales de día, para bueno, fomentar los aprendizajes y bueno, un reciclaje, ¿no? Y potenciar más desde atención primaria, pues como digo, CESMAS, hospitales de día en general, y esto sí, se han puesto en marcha estos cursos, pero faltan más recursos personales també, o sigui, professionals. Això és molt enfocat, diguéssim, ja a la part de professionals, a la part del tractament, però què es pot fer des del punt de vista de la societat per mirar de reduir els casos, per mirar de treure aquesta pressió? Què es podria fer? Bueno, sería ir contracorriente, porque lo ideal sería la prevención a través de charlas en escuelas, a través de atención primaria, en los institutos, promoviendo hábitos de vida saludables, haciendo tomar conciencia a la sociedad de la sociedad que tenemos, pero es que es ir contracorriente, porque los valores estéticos que hay en auge van por otro lado, entonces xoca. Llavors, aquest divendres és el dia per l'acció contra els trastorns alimentaris. Moltes gràcies, Raquel, per haver vingut aquí a passar aquesta estona al Parlem-ne, a explicar-nos exactament quina és la situació d'aquests trastorns avui dia a Catalunya i espero que en els propers mesos i els propers anys vagi baixant aquest percentatge d'afectació al territori. Ojalá. Muchas gracias por haberme invitado. Nosaltres tornarem el dimecres que ve aquí al sofà del Parlem-ne per seguir coneixent persones, entitats que fan més viu el Baix Vallès.